estas situaciones. Estamos en junio, estamos a horas del arranque del invierno, vamos rumbo a la primavera y la primavera casi nos va a traer una primaria, nos va a traer una elección. ¿Cómo estás viendo este momento desde lo social de cara a los armados, a las posibilidades de juego, ¿no?, que se van a abrir para septiembre? Mirá, yo pienso que lo social que vos mencionaste va por un lado y los políticos van por el otro. Total. Creo que siguen divorciados los políticos de lo que está sucediendo en la sociedad. El otro día Bullrich decía algo que, más allá de que lo pueda haber dicho para la tribuna o no, queriendo sin querer, dijo algo muy cierto. Tenemos que ocuparnos de las necesidades de nuestras votantes, no de las necesidades de los políticos. Y lamentablemente siguen pensando en sus necesidades los políticos. No es que no se dan cuenta, no les importa, o siguen en la tranza, en la rosca, en la quintita, en el yo me acomodo, de los dos lados, Sí. En la hora más oscura de la Argentina, sin duda. Argentina está en un momento terminal en materia de atraso, de devastación económica, de pobreza infantil, de pobreza generalizada, de falta de recursos energéticos. Yo recién veía lo de la zona fría, que por un lado es un alivio para la gente que no puede pagar, pero en términos de país es una tragedia, y no nos vamos a meter en ese pantano porque después caemos en los neoliberales este y aquello, y es una discusión que no tiene nada que ver, pasa por otro lado. Vos sabés que yo estoy de acuerdo con el tema de la zona fría. Ahora me pregunto, ¿de dónde va a salir toda esa cantidad de gas que nos estamos produciendo y que necesitamos producir para que la cuestión cierre, la ecuación cierre? Porque si no, sigue siendo un parche. Claro, bueno, a eso me refería, o meternos en los pantanos, porque hay mucha gente que piensa que la plata que no se le paga a las distribuidoras para invertir y para tener más gas, la va a pagar el león de Narnia. Y cree no que creo que todo nace de un repollo, ¿viste? Y festejan y celebran. En realidad a nadie le importa un pito, todo el mundo cuida su traste, está bien, yo quiero pagar menos y otra cosa. Pero no se detienen a analizar que todo tiene un porqué y las cosas tienen un costo y tienen una dinámica, que salen de una situación, y que nada es gratis. No existe la cosa gratis en un país. Todo tiene un costo y lo pagamos igual. Si no es por un lado, es por el otro. Con subsidio. Claro, pero vos fíjate, festejamos que el mismo señor que festeja que la boleta de gas en su casa le va a venir más aliviada, pese a que ya tenía tarifa social, es el mismo señor que en la puerta tiene una chatita, una Fiorino o algo con la que hace una fletito, una changuita, con GNC, y cuando le sale un laburito por fin, después de un año que no se mueve nada, va a la estación de servicio y se encuentra que no le cargan porque está cortado el suministro de GNC a las estaciones y a las empresas. Y no relaciona que una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, lo que festeja por un lado, se lo sacan de bolsillo para el otro porque no puede trabajar. No va a poder hacer el flete, no se va a poder ganar el mango, y por supuesto no va a tener plata para pagar esa boleta, que aunque venga más flaca, tampoco la va a poder pagar. Pero este racionamiento la gente no lo hace. Y entonces estamos como estamos, y si vos decís esto, sos un insensible, un garca, un neoliberal. Pero es lógico, es la lógica, justo, es la lógica. Y te lo dice alguien que en este momento está con una garrafa, con una pantalla, puesta poco menos que de sombrero, porque en el ranchito donde estoy en Parque Mar hace un frío que no se puede aguantar. Pero las cosas son como son. No hay forma de dibujarlas, no hay un realismo mágico, no cambia la situación porque un político haga un decreto diciendo, bueno, todos ustedes hoy van a pagar menos. Esa plata sale de algún lado y nos va a perjudicar por otro lado. Sí. Y el problema, el drama, no es la zona fría, porque ¿sabés lo que es más cómico de esto, Marcelo? A ver. Que parece que el presidente de la Nación y sus ministros estuvieran castigando a la Argentina como país, como tierra, como ámbito natural, por ser garca neoliberal.
este país nos castiga con frío, pero nosotros somos populares y estamos con el pueblo y no le vamos a permitir a este país que nos cague de frío. Entonces le vamos a sacar gas igual y ustedes lo van a pagar menos. Jodete país por tener temperaturas frías, nosotros te ganamos igual. La gente hoy disponemos por decreto que en vez de pagar 5.000 pesos va a pagar 3.000. Listo, todo solucionado. Viva Perón, carajo. Pero esa plata, los 2.000 que faltan, lo pagás igual. En el auto que no podés cargar, GNC, en el laburo que no tenés, en la escuela que no está, en la educación que tus hijos no tienen, en el hospital al que vas y no tienen insumos, en el hospital donde con COVID, como pasó hace poco con esa pobre chica, te morís tirado en el piso. Pero la gente no hace estas correlaciones. Y de vuelta, la gente piensa que el león de Narnia maneja todo esto y que se va a hacer cargo de todo lo que nosotros no nos hacemos cargo. El problema no es que haga frío. El problema es que hay un sistema político que nos tiene muertos de hambre y ganando sueldos de indigencia desde hace más de 2 décadas. Ese es el problema. No el valor de la tarifa. Pero bueno, hace falta un ejercicio de autocrítica como sociedad y de demanda de nosotros como sociedad a los políticos que no estamos haciendo. Queremos realismo mágico, seguimos con el realismo mágico. Macri no anduvo, Cristina tampoco, ahora se cayó Esper. Bueno, a ver, ¿qué muñequito ponemos? Como si poner una boleta en una urna soluciona todo del domingo al lunes. Y el lunes, después de la elección, Argentina es Noruega. Cambió todo el sistema político, no tenemos más de 20 millones de personas cobrando planes, no tenemos 70% de chicos en la indigencia, no tenemos 53% de pobres, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo gana bien. Obviamente es un disparate, pero los argentinos seguimos pensando así y lo peor, votando así. Vos sabés que te estoy escuchando y me hace acordar y se me viene la imagen, la soga en una cinchada de un lado y del otro, que uno cree que gana cuando lleva a los que están de un lado al otro. Y sin embargo no nos estamos dando cuenta que no es así la historia. La historia es ver de qué manera mantenemos el equilibrio entre uno y entre otros y no llevando a unos al lugar del otro, sino entre todos buscando ese equilibrio. Y yo creo que ahí la política hace agua. Pero hace agua porque me parece que no está a la altura de lo que los ciudadanos hoy estamos reclamando, ¿no? Un poquito de eso, de cordura, de sentido común, de acompañamiento en la situación que nos toca vivir, desde la vacuna que no llega, desde la cantidad de muertos que van a ser quizás la mayor cantidad en proporción a habitantes de la región, y todo uno se va dando cuenta que seguimos, ¿no? En esto de que no terminamos de crecer y seguimos siendo, no sé, un país de infantes, porque lamentablemente no queremos asumir ni ver, como en el caso del gas, que de algún lado va a salir todo aquello que hoy nos es un beneficio y que mañana va a ser, bueno, para otra parte de la sociedad, quizás en otro punto, en otro lugar, quienes se van a hacer cargo, como cuando nosotros, ¿te acordás? Nos hacíamos cargo con la factura de DEA de algunas cuestiones que tenían que ver con Santa Cruz y que decíamos, claro, ¿por qué nos descuentan por acá algo de Santa Cruz? Bueno, así le va a pasar a otra parte del país para sostener quizás la zona fría nuestra. Siempre estamos... Nosotros desde hace años sostuvimos a los de Palermo Hollywood con la tarifa de luz. Totalmente. Yo recuerdo, y esto siempre lo cuento, cuando era chico, que acá no teníamos el gas natural, y venían los porteños, y no estoy haciendo alusión a los porteños, porque eran los capitalinos que venían y nos decían, y nosotros comprábamos el gas con el tubo, que era la mitad del sueldo el tubo, era mucho, sí. era una, y te duraba lo que te duraba, casi nada. Y venían los porteños y nos decían, si nosotros pagábamos 100, ellos pagaban 20 por bimestre, con un servicio que nunca se les cortaba, porque en definitiva era un consumo que ni tampoco medían. Entonces uno se da cuenta que esto de la injusticia, de cómo se distribuyen los recursos en la Argentina, es histórica. Pero mira, Marcelo, no hace falta irnos tan lejos. En el año 2013, mi hijo alquiló por su trabajo un departamento en Sinclair y Servillo, a escasos metros del Sanatorio de la Trinidad, 2 cuadras de la Rural. ¿Qué lugar? Una manzana antes del Cuartier de María. Era hermosísimo barrio. Ahí me iba a vivir yo cuando cayó el rayo y se llevó a la gorda. Sí. Él
en ese departamentito, en un monoambiente, pagaba de luz 50 pesos. Y yo acá, a IDEA, le estaba pagando entre 120 y 150. Sí. Y en Palermo Nuevo, como le dicen ahora, en la zona más exclusiva de Buenos Aires, pagaba 50 pesos de luz y 20 pesos de agua. Y yo acá, en este ranchito miserable, pagaba 120, 150 mangos de luz. Sí. Y tengo todas las boletas de aquella época, porque como Guillermo alquilaba, obviamente cuando entregamos teníamos que tener todo, ¿viste? Para que no te salgan con un domingo 7. Sí. Así que nadie me la puede venir a contar. Y no estoy hablando de cuando éramos chicos, estoy hablando de hace 8 años. Y entonces, es así, nadie razona que eso está mal. Que si vos podés vivir en esa zona de Palermo, tenés que pagar lo que consumís, ni más ni menos. Pero a todos nos gusta el atajo, ¿viste? Como que... Pero esa es la palabra, ese es el atajo. tema. El atajo. Viste que la política, desde su dialéctica de estos políticos, nos hacen y nos llevan al juego de ellos, que es el atajo. Entonces, y terminamos, y bueno, pero nos toca, y bueno, pero no somos nosotros, o ellos, y la Argentina así no se construye, ¿no? Porque tenemos que hacerla entre todos. Yo sé, está bueno lo de la zona fría, felicito a todos, pero que no sea para que tengamos esta zona fría, que no haya que tener argentinos que estén más enfriados porque no pueden pagar, o porque, por ejemplo, le contaba recién a Pablo, el tema del norte, ¿no? Que no tienen ni red de gas natural, y tampoco están comprendidos dentro del costo de esta zona fría. También tienen que pagar o sostener quizás por ahí, con este fondo fiduciario que se crea por 10 años, indirectamente, para sostener un recurso que no se trabaja para mejorarlo ni acrecentarlo, sino para sostenerlo, o dividirlo, o miseriarlo, porque como vos decís, y lo contamos siempre, acá en Miramar tenemos épocas del año donde se le saca el servicio a la gente del GNC para darla al común, porque no hay cantidad, porque estamos manejando siempre la misma cantidad, y cada vez hay mayor demanda y la misma cantidad. Entonces el pico cada vez es más cortito, la calidad de las calorías que recibimos son cada vez peores, y por lo tanto lo que no estamos trabajando es la cuestión de fondo. No, y además, ¿cuánto hace que no se pueden habilitar nuevas bocas de gas acá en Miramar? No sé, pero por lo menos 5 años. La famosa red troncal, que cuando terminaba Macri estaba a punto de ser inaugurada, se fue aplazando, y ahora quedó en la nada. Y seguimos sin suministro. Pero acá hay algo que es clave, más allá de las cosas puntuales. En la Argentina se ha abolido la palabra futuro. Nadie habla del futuro ni planea para el futuro. Todo es mirar el pasado, echarle culpas al pasado, reinventar el pasado para que encaje con el relato, y mientras tanto rapiñar todas las cajas posibles. La caja del Estado ya no queda nada, entonces van por las cajas de las empresas privadas o por la renta agropecuaria, y ahora quieren ir por las prepagas. Sí. Todo es sacarle a alguien, como la inconstitucional medida de Ferraresi de sacarle los terrenos baldíos o las obras en construcciones en su distrito. Todo es expropiar, todo es sacar, todo es echar culpas, todo es construir enemigos. La palabra futura está abolida del diccionario de los políticos argentinos desde hace mucho tiempo. Y los resultados de toda esta acción los estamos viendo, son devastadores. Cuando yo digo que estamos en nuestra hora más oscura, no lo hago por amarillista o por tremendista. Son los números que vos tenés en la mano de pobreza, de indigencia, de caída de las medidas económicas, los indicadores económicos, de pérdidas de mercados, de pérdidas de importación, de cepo al dólar, de la infraestructura poca o nula que tenemos como país, la devastación de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestra educación, de nuestras facultades. Desde lo edilicio hasta lo social, no hay un solo indicador positivo en los últimos 20 años de la República Argentina. Y seguimos hablando para atrás, mirando con el espejo retrovisor, y no hablamos de futuro. Y no hay nadie de los que solo están
en mi opinión, remarco su radio, solo están para rapiñar y conseguir impunidad, pero tampoco en los que vienen uno ve la estatura, la musculatura de estadista para construir una Argentina posible, como tampoco estoy viendo en General Alvarado dirigentes que tengan la musculatura intelectual para hacerse cargo de un General Alvarado que está devastado, sumergido en la pobreza total, en la narcocriminalidad, sin infraestructura, sin empleo, con jóvenes a la deriva, sin educación, sin futuro. Y estoy escuchando gente que se postula para estas elecciones de medio término que son cruciales, porque se juega el futuro de la Argentina. Si vamos a hacer Cuba, no ya Venezuela, Cuba, o si vamos a recuperar, o le vamos a dar RCP todavía a la República Argentina y a nuestras libertades. Porque el Frente de Todos está solo 7 bancas, de tener mayoría automática en el Congreso y de ahí hacer lo que se le canta, con la Constitución, con la justicia, con todo. Y tenés que ver aquí, o escuchar en tu programa, en otros programas, a personas que ven en esta elección de medio término un kiosco. Y están desesperados, han pateado el hormiguero y están todos levantando sellos para presentarse en esta elección, algunos en forma intencional, para dinamitar a Juntos por el Cambio desde adentro, otros porque como siempre ven la oportunidad del kiosquito, la guita que baje de arriba, la guita que le da el oficialismo para morderle votos a la oposición, etcétera, etcétera. La cuestión es que la elección de medio término, que nos va la vida, literalmente, para muchos parece la fiesta de la papa o la fiesta del camionero, que le pagan un canon al municipio y te aparecen con la chatita, las chapas, golpean las manos y dice, buena, ¿dónde puedo armar el kiosco? ¿A dónde me toca a mí? Y mientras tanto la gente se nos muere de COVID, hay 96 vecinos menos en General Alvarado. Mientras tanto, los comedores se explotan de gente con hambre, desarrollo humano no da abasto con las bolsas de alimentos, y tenemos señores que impunemente entran a un estudio de radio y te dicen, yo no quiero nada para mí, quiero hacer mi granito de arena, aunque hace años que no los ves, o si son recién llegados, nunca los viste en ninguna función social, en ningún comedor, en el Consejo Deliberante, presentando proyectos, dando una mano, nada, pero con total desparpajo y una falta de respeto entran, por ejemplo, a tu estudio y dicen, y no, Trejo y Farías se tienen que ir, todos los concejales se tienen que ir, todos tienen que dar un paso al costado. ¿Con qué autoridad moral? ¿Desde qué sitial político tenés el tupé de venir y decirle a todos los que con errores, a los que tenemos mucho que señalarle, pero a los que están poniendo la cara hace años delante de la gente, vos que apareces ahora, que se está armando la kermés, ¿con qué cara? ¿Desde dónde le decís a alguien que se tiene que ir, que no tiene que estar? ¿Qué hiciste? Porque que me lo diga alguien de manos que ayudan, sí, porque tiene autoridad moral para hacerlo. Que me lo diga las señoras que se ocupan de los perritos en las calles, que están haciendo una tarea monumental que debería ser del Estado. Sí, porque le están dando solución a una problemática que si no estuvieran ellas, no sé qué pasaría con la superpoblación animal, con los perros abandonados, con el desastre que es en ese tema hoy General Alvarado. Si me lo dice una enfermera que se está jugando la vida por 24.000 pesos, ahora un poquito más, sí, porque tiene autoridad moral para decirlo. Pero vos venís a levantar un sello, querés meterte en la internet junto por el cambio, apuntás con el dedo, querés un lugar en la mesa chica, querés discutir y decirle a todos los demás lo que tienen que hacer y además decirle que se vayan, porque hay que renovar. Entonces esa falta de seriedad, esa actitud kiosquera, esa actitud ramplona, de gente que no tiene además estatura intelectual para al menos
explicarnos qué es lo que va a hacer con General Alvarado, cuál va a ser la visión de General Alvarado, qué General Alvarado están planeando, cómo se van a ocupar del empleo joven, cómo se van a ocupar de las deficiencias educativas que tenemos en General Alvarado, que hacen que esos mismos jóvenes que terminan, cuando lo terminan, los menos, el secundario, quieren cursar una carrera terciaria en General Alvarado y no tienen opciones, y las opciones que tienen no las pueden cursar, porque cuando entran se dan cuenta que lo que aprendieron no les da las herramientas para poder cursar con éxito y abandonan. ¿Cuántas carreras se han cerrado en el Exitec, en el Instituto 194? ¿Cuántos egresados tiene el 194 desde el 2003 que se inauguró? Es escasísima. ¿Y cuántos han desarrollado para lo cual han estudiado? Claro. Porque también hay que hacer un seguimiento, ¿no? Porque una carrera que se abre, una posibilidad que se abre, también tiene que tener un acompañamiento de quien tenga que acompañar a posterior de todo eso, porque la necesidad por la cual se crea no se sostiene después desde el ejercicio de lo privado o lo público para que eso, bueno, haya tenido un motivo por el cual se crea, ¿no? Esto es lo que uno ve que a veces es hacer puestas en escena, encargarnos del arranque y después, bueno, que la cosa sirvió para inaugurarlo, sirvió para mostrar una foto, pero en definitiva no se hacen cargo o no nos hacemos cargo de lo que en realidad tenemos que hacernos, que es un poco de la vida, de todo aquello que proponemos, ¿no? Para mejorarle la calidad de vida a la gente. Pero fíjate, Marcelo, además, ¿cuántas carreras tienen que ver con lo que necesita General Alvarado? Sí. O sea, General Alvarado necesita profesionales, ¿pero de qué? ¿Y cómo sabes eso? A través de estadísticas, y sigo rompiendo con las estadísticas. ¿Cómo puedo yo hacerle caso a un político que me pide que lo vote cuando no me sabe decir cuál es el índice de pobreza e indigencia en General Alvarado? Nadie lo sabe, ¿eh? Nadie lo sabe. Yo se lo pregunto al que venga. Nadie lo sabe. Nadie lo tiene. Nadie lo Nadie tiene. lo tiene. ¿Sabe por qué no lo tienen? Porque les da vergüenza. Porque el día que se sepa el verdadero índice de indigencia, de pobreza estructural que tiene Alvarado, que no es de ahora, sino de hace muchos años, menguado con los planes, los auxilios que desde el Estado aparecen a través de subsidio, pero sacando eso, se van a llevar una sorpresa, muchos, porque en esa que no quieren saber, uno cuando recorre un poquito y ve la media de lo que es el salario promedio en General Alvarado, se da cuenta que la necesidad de trabajo es abismal. Porque se termina pagando esos sueldos de hambre que no les alcanza para poder mejorar ni llevar una vida digna, pero es lo que en definitivamente esa falta de trabajo y esa falta de oportunidades que tiene la gente la lleva a la resignación. Estamos, como digo yo siempre a veces, creando pueblos de futuros turistas, porque van a ser y tienen que salir de Alvarado para poder tener quizás una posibilidad económica desde Mar del Plata hacia afuera, porque Miramar nos la brinda. Porque sabemos muy bien que se va una persona o por eso que gana y la gente se enoja por lo que gana, hay 50 que estarían esperando para hacerlo. Entonces, eso también lo sabe la actividad privada. Y también la actividad privada y el Estado, que debería ser ejemplificador, termina pagando esos salarios de hambre, como los que está pagando el municipio de General Alvarado, no de ahora, sino desde el 83, por lo menos a esta parte, sigue en la misma tesitura. Los mismos políticos que alguna vez estuvieron de un lado y del otro del mostrador, hablando del salario del empleado público municipal, pero no haciendo un carajo por el salario del empleado público municipal. Por eso estamos llenos de políticos que nos cuentan, pero no se encargan de que con el diagnóstico que ya tienen, resolver parte del problema. No digo la totalidad de los problemas. Eso es lo que no veo. Calidad institucional, no vemos calidad salarial, no vemos ningún reconocimiento por la cantidad de gente que no tiene laburo, que no la tuvo y que sigue viniendo a Miramar creyendo que va a tener una posibilidad y termina volviendo a ser resignado a su lugar porque no tenemos, no podemos, no le damos esa oportunidad al alvaradense. Y no lo digo solamente desde lo que es Miramar, lo digo desde todo General Alvarado, porque la realidad es esta. Hoy falta trabajo. Tenemos un territorio que nos podría brindar todo para que no nos falte el trabajo. Pero nos falta política, nos falta calidad institucional. Nos falta calidad institucional, nos falta justamente ahora cuando se presentan para pedirte el voto, que alguien nos explique cuál es su visión de General Alvarado y cómo y con qué y con quiénes
la piensa implementar, porque tampoco sabemos cuál es el índice de desempleo. No. Y además seguimos en el delirio. Con todo respeto, en la inauguración de sesiones ordinarias, el magíster Ian Antoni nos anuncia la construcción de un hospital, cuando tenía en la calle a las enfermeras protestando con el bombo para que le... A ver, que se nos corta, no. A ver, espera. ¿Estás escuchando? Ay, sí, ahí sí, sí. Bueno, y además, hace años que el mismo municipio, esta misma gestión, pedía a gritos provincializar el hospital que tenemos, para que al menos la provincia se haga cargo de los sueldos. Entonces, ahora me pedís, o me decís que vas a construir un hospital. Es una locura. ¿Con qué dinero? Sí. Yo estaba escuchando también, a ver, lo que pasa que los políticos hablan, y yo creo que en todo lo que dicen a veces no se dan cuenta que hoy los medios y los archivos los exponen rápidamente por lo que dicen y los condenan también por lo que no hicieron. Porque yo recuerdo cuando Sebastián Antoni, cuando vino acá Kicillof al Puertas del Bosque, habló un poco de lo que había pasado con el camino que llegaba hasta Chapalmalal, la ruta que había hecho Vidal, y un poco echándole la responsabilidad al gobierno de Vidal por no haber terminado la ruta hasta la ciudad de Miramar, a lo cual se habían comprometido en esa charla a que íbamos a tener ese tramo desde Chapalmalal hasta acá. Yo no escuché más nada, y lamentablemente me encantaría que se pudiese complementar ese tramo, pero también tiene que ver con tiene que ver con la gestión que uno hace. La gestión como intendente, ¿no? De ponerse al frente, de que cuando uno está convencido por el reclamo que plantea, y no por el oportunismo de tener un gobernador al lado, dice lo que dice. Yo creo que hay que tener inteligencia cuando uno dice de algo, porque además tiene que acompañarlo en los hechos de la gestión a futuro, más allá de que esté el gobernador al lado tuyo o no. Porque eso habla de la preocupación real sobre una problemática que es real, de haber terminado ese tramo que queda desde Chapalmalal a Miramar para tener una calidad de ruta que hoy no tenemos, en lo que hace a General Alvarado. Estas son las hipocresías que a mí me llenan hasta las pelotas, de gente que la verdad tendría que estar un poquito más a la altura de lo que dice, pero que después no sostiene, no hace, y sigue hablando de futuros proyectos. No lo digo solamente por Alvarado, lo digo por el país. Siguen hablando de futuros proyectos como que un proyecto tapa el otro, pero no terminamos de resolver ninguno. No, a ver, yo por ejemplo, lo tomo como ejemplo. Un hospital, ok, ¿de qué especialidad? ¿Qué estadística te dice a vos qué es lo que necesita General Alvarado hoy? Porque somos la ciudad de los niños y no tenemos servicio de pediatría, y tampoco a veces tenemos pediatra. Somos la ciudad de los jubilados, como toda la costa atlántica, porque la gente mayor se jubila y viene a vivir su sueño de vivir en la costa. No tenemos servicio de cardiología, no tenemos servicio de reumatología, de gastroenterología, ni de todas las patologías que hacen a la tercera edad. ¿Cuál es la especialidad del hospital? ¿Qué necesitamos? ¿De qué se muere, de qué se enferma la gente de General Alvarado? De cáncer, de diabetes, de enfermedades pulmonares. La incidencia de muertes es de accidentes viales. Necesitamos el acento en traumatología, necesitamos en clínica médica, cardiología, oncología, que yo siempre insisto con esto. No tenemos un hospital de relevancia oncológico en toda la quinta sección electoral, y se dificulta muchísimo el acceso a estudios como radioterapia. Entonces, ¿de qué me hablas? Porque hacer un hospital es fácil, es una cáscara. El tema es dotarlo de insumos, equipamiento y personal, recursos humanos, sí, y sostenerlos en el tiempo. Si no podés ahora un hospital bastante elemental como el que tenemos nosotros, dicho esto con todo respeto, y cuando digo elemental, digo a que tiene cero complejidad. Bueno, pero qué progresista que fue aquel que instaló este hospital, ¿no? Pero por supuesto. Qué progresista, porque después de ahí... bien, digo elemental porque, y así lo han proclamado todas las autoridades de todos los signos políticos desde siempre, tiene cero complejidad, porque según las autoridades políticas y médicas de este distrito, no necesitamos complejidad. A eso me refiero cuando digo elemental, no estoy siendo despreciativo, sí. No lo estoy menospreciando. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos como sociedad? Y estamos en la misma. El empleo joven. Nadie habla de los jóvenes en General Alvarado. Nadie.
porque le damos planes a todo el mundo, pero resulta que a los pocos que estudian le damos una beca, pocas becas, de 190, 40 no se entregaron, de 2 mangos con 50, para que vayan a estudiar. En vez de sostenerlos, apuntalarlos a los pocos que pueden asomar la cabeza, quieren estudiar y desarrollarse, para volcar sus conocimientos acá, que nos hace falta, les ponemos trabas, o no le damos un mango. Entonces, no estamos viendo el futuro. Yo estoy cansado de decirlo, lo veo a través de mi hijo, lo veo a través de las clases del Zoom. El empleo también pasa por el desarrollo tecnológico. El otro día, los hermanos Salvato, en la televisión, dijeron algo que es fundamental y es totalmente cierto. Aún el empleo menos calificado, aunque trabajes en el empleo menos calificado, de algún modo vas a estar relacionado con la tecnología, sí o sí. Y si no la sabes usar, ni siquiera el empleo poco calificado vas a poder trabajar. Y nadie habla de eso. Hay gente que está conectada con el mundo y ganándose los mangos y cobra en criptomonedas o en valores que después los canjea y cobra a valor dólar blue y lo hace desde su ranchito en Parque Mar, si Movistar proveyera un servicio de internet como la gente y no la vergüenza que nos está prestando a todos los vecinos de Parque Mar. Pero no se está hablando de eso. El mundo va por otro lado. No hace falta estar en París para trabajar con sueldos de París. Lo podés hacer desde tu casa, desde tu departamento, en cualquier lugar de la Argentina. Y nadie habla de eso porque lo desconocen, porque siguen todavía con el expediente en papel, porque siguen hablando del puntero, del gestor, de las trabas burocráticas, de 54 directores que no van nunca a laburar y que tienen que poner la firma, cuando el mundo hace décadas que va por otro lado, cuando te lo está demostrando Mercado Libre, por ejemplo, de cómo se negocia electrónicamente. Nadie habla de eso porque son ignorantes de eso, la mayoría de los políticos, y siguen con la lógica del político no del siglo XX, del siglo XIX, del político parroquial, del político que va casa por casa, del apretón de manos, del beso a los chicos, de la sonrisa de plástico. Seguimos teniendo esos políticos antiguos, ignorantes de lo que sucede en el mundo, del avance tecnológico, del desarrollo, de por dónde pasa en el mundo la cuestión económica, la cuestión laboral, la cuestión social, las corrientes inmigratorias. Seguimos sin tener políticos aquí que nos digan claramente para qué quieren ser concejales, además de zafar un sueldito mensual en una tierra que no tiene trabajo. ¿Qué legislación pueden aportar a General Alvarado para mejorarnos nuestra calidad de vida? Porque si yo te digo a vos que voy a ser concejal, te tengo que decir para qué quiero ser concejal, cuáles son mis proyectos. Ahora, si mis proyectos se reducen a un pedido de declaración porque fulanita está presa en Jujuy, o Veriga Colagrado, que las plantas de la plaza cívica sean rojas y blancas en lugar de verdes y azules, y me paso 4 años boludeando así, yo la voy a pasar bomba, pero los vecinos de General Alvarado me parece que no. ¿Qué proyectos vamos a legislar? ¿Qué es lo que se puede hacer legislativamente hablando? Remarco, subrayo, con la problemática social de General Alvarado, con el desarrollo productivo de General Alvarado, para salir también de los temas de gestión que nos vuelven locos cuando la gente putea al concejal, cuando en realidad tendría que putearlo al intendente o al secretario de gobierno o al director de servicios públicos, porque cambiar una luminaria o arreglar una calle no es tarea del concejal. La tarea del concejal es saber que esa luminaria no funciona y que la calle está rota para acompañar al vecino y hacer un pedido de informe si corresponde, pero su tarea no es subirse a un camión y echar una toscada y pasarle la máquina encima. Eso es el ejecutivo, pero nosotros vamos y lo puteamos al concejal. Entonces, todos tenemos que entender que tenemos que cambiar el chip, los vecinos y los políticos, porque el mundo nos pasó por arriba.
Nosotros somos una cueva oscurantista donde todavía estamos discutiendo la década del 70 y el bombardeo del 55 y el general esto y el Che Guevara lo otro. Y es tan rancio todo, mientras la gente se muere por un bicho maldito, en hospitales que no tienen los insumos que tendrían que tener, en los médicos que no tienen quizás incluso las herramientas que tendrían que tener, cuando de cada 10 que entran en un respirador, 9 se van, algo está fallando. Entonces, cansa ver a todos estos kiosqueros cada 2 años aparecer de la nada, cuando das vuelta una piedra, salen como los bichos de humedad. Y te vienen a dar lecciones y a apuntar con el dedito, y a decirte lo que tenés que hacer, y a presentarse como lo que no son. ¿Dónde estuviste, hermano, todos estos años? ¿Dónde estuviste cuando yo no tenía nada para comer? ¿Dónde estuviste cuando yo no conseguía la quimioterapia para mi familiar? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste cuando las chicas de Manos que Ayudan estaban juntando ropa y comida para la gente? ¿Dónde anduviste? ¿En qué barrio estuviste recorriendo? En mi casa no te vi. Y apareces ahora y pedís un lugar en una mesa chica y un lugar en una lista de concejales. ¿No te parece que es una falta de respeto? ¿No te parece que es un aprovechamiento? ¿No te parece que nos estás tomando el pelo por buenas intenciones que tengas? Entonces, nosotros como sociedad, Marcelo, sí, me parece que tenemos que decírselo en la cara a todas estas personas, con el mayor de los respetos. ¿Qué te habilita a vos para pedirme a mí que te vote? Quizás un poco la cuestión está planteada, ¿no? Yo creo que la planteaste muy acertadamente, ¿no? Mucha gente que aparece cada tanto como para cuestionar lo que hace o no hizo el que está y no planteando quizás por ahí de dónde viene, qué ha hecho, dónde estuvo para tener quizás una media para manejar lo que avalaría, ¿no? Lo que cuestionás del que está dentro cumpliendo con el rol, en este caso de concejal, ¿no? Esto pasa por lo general, ¿no? Pero volviendo al tema, estamos a 90 días de una elección, ¿no? ¿Vos crees que la oposición está hoy en una situación de entender lo que es el 21 para lograr o la búsqueda de un objetivo? ¿Vos crees que está entendiendo el juego de lo que se pone en riesgo o los egos o las miserias o las mezquindades van a ser un poco los protagonistas en los armados de la oposición? Yo creo en lo segundo. Yo creo que son muy pocos los que la oposición están entendiendo lo que se juega en septiembre. Lo vuelvo a repetir. Estamos a 7 bancas de que el Frente de Todos tenga mayoría automática para hacer lo que quiera, empezando por reformar la Constitución. Acá en General Alvarado, la oposición tiene la oportunidad de obtener la mayoría después de mucho tiempo y poder acceder en el Consejo Deliberante y demostrar con mayoría que tiene las herramientas para construir un Alvarado mejor, para que los voten en el 2023. Por ejemplo, pueden de una vez en el Consejo Deliberante aprobar los proyectos que presentan y que el actual oficialismo los cajonea sistemáticamente. No se aprueba ningún proyecto que sea de la oposición. Entonces, si obtienen la mayoría, además de la ventaja política, tienen la oportunidad de demostrarle con hechos a la gente durante 2 años que tienen, legislativamente hablando, las políticas necesarias para que la gente confíe en ellos para sacar adelante a Alvarado de esta postración en la que estamos sumidos, de este atraso en el que estamos sumidos desde hace muchos años. Pero hay muchos que no lo entienden. Yo creo que 1 o 2 con los que habré hablado entienden la gravedad de la obra. Los otros están en la rosca. Los otros están en el no, yo quiero el tercer lugar y mi familia tiene que estar, y no, yo compré el sello de Pirulito y me tengo que sentar en la mesa chica. Obviamente, hay muchos que lo hacen
impulsados por el oficialismo para implosionar a Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar desde adentro. ¿Vos creés que hay hoy, hay en eso un protagonismo, un rol, no sé si pasivo o activo dentro de la mezquindad de algunos, de no importarles si terminan siendo funcionales al espacio que supuestamente buscan para la competencia y terminando erosionando al espacio de la oposición y indirectamente, bueno, llevando al oficialismo a una nueva conquista? ¿O vos creés que va a pasar por ahí, por los que se agregan, por los que se integran, por los que pareciera que están pidiendo lugar dentro de una mesa que no sé si es chica, es grande, pero que me parece que no va a acordar o no va a terminar siendo la que posibilite, ¿no?, un acuerdo? Y como segunda pregunta te haría, ¿no? ¿Es imposible una lista de unidad? ¿Y vos crees que esto no llevaría a que una elección, una primaria, una posibilidad de que cada uno con su lista, bueno, ponga blanco sobre negro de quiénes son los verdaderos representantes de aquellos que tanto dicen y después en los votos no lo logran? Sí, yo creo que queriendo sin querer, como diría el Chavo, sí. Hay muchos que se prestan a ese juego, alentados por el oficialismo, para implosionar desde adentro al armado opositor. Lo hacen por eso y porque se van a ganar unos buenos mangos. Pero además, la oposición tiene que tener la inteligencia, que no sé si la tiene, de tratar de desarmar esta jugada, porque es muy difícil, porque vos tenés un señor que dice, por ejemplo, yo vengo por el sello de Alberto Asef, o yo vengo por el sello de Pirulito Pérez, y exijo que me den un lugar en la mesa chica. Como no se lo van a dar, dice, yo quiero internas. Entonces lo tenés a ese señor, Pirulito Pérez, untado por manos oscuras, haciendo todo el recorrido por los medios de General Alvarado, demoliendo a Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar. Y hacer un daño terrible. Bueno, eso porque... es lo que mejor sabe hacer el oficialismo, ¿no? Jugar a oficialismo y a oposición siempre lo jugó, no es la primera vez. Pero la gente tiene que tener la inteligencia de saber diferenciar eso. Y la dirigencia política de la oposición tiene que tener la inteligencia para no caer en ese juego, no subir al ring a quien no tiene las condiciones para subirse al ring, y anularlos elegantemente con la contundencia de los hechos y el apoyo de la gente. Pero que hacen daño, por supuesto hacen mucho daño, porque si yo escucho en tu estudio a un señor peleándose con Farías, con Barberini, con Gejena, con Vicky Goyeneche, con Estela López o con lo que sea, discutiendo airadamente a los gritos y qué sé yo, entonces yo desde mi casa digo, nah, estos son una murga, son peor que los que están. ¿Te das cuenta? Ese daño... ¿Ya se dio eso? ¿Ya se dio eso, Daniel, de lo que decimos? Se está dando, ¿no? Se está dando. Entonces la oposición tiene que ser muy inteligente para neutralizar esto. Y tiene que ser consciente de que esto está sucediendo y va a suceder. Pero también, y la segunda pregunta que vos me decías de la unidad no es 4 tipos en una mesa repartiendo cargos como si fuera la baraja y vamos a jugar al truco. Sí, porque sería más de lo mismo que si fuera una mesa chica, ¿no? Exactamente. Sí. Yo sé que hay conveniencias e inconveniencias políticas de una interna, pero la unidad pasa por el plan de acción y las políticas que vos vas a llevar a cabo para sacar a General Alvarado de donde estamos. Es decir, diagnóstico, ejecución y equipo para llevar a cabo lo que decidiste. Eso es la unidad. Nos juntamos todas las fuerzas que hoy componen la oposición, hacemos un diagnóstico, coincidimos en las medidas, consensuamos en las diferencias, armamos un plan de acción, formamos un equipo con los mejores de cada sector, con los mejores del PRO, de la UCR, de CREAR, de la coalición cívica, del socialismo, o de civiles que se sumen, con antecedentes, con idoneidad. Armamos ese equipo para salud, para comercio, para empleo, para educación, para infraestructura, y salimos a la sociedad hablando de las cosas que a la sociedad le importan, a los jóvenes, incorporarlos a los jóvenes a la agenda. Chicos, para ustedes tenemos esto, pensamos esto, para salud esto, para la infraestructura lo otro, para el agro esto, convenios con ciudades, de ciudad a ciudad,
de General Alvarado, te digo, no sé, cualquiera, con Valparaíso, en Chile. ¿Te acordás cuando César fue a Corea con las ciudades inteligentes? Sí. Bueno, ese tipo de acciones, propender, como están ahora, y esto me parece bien, ojalá se concrete, con el tema de la fibra óptica en General Alvarado, para que justamente tengamos realmente un polo tecnológico y los jóvenes que están imbuidos en eso puedan comenzar a desarrollar sus herramientas tecnológicas y ganarse el mango desde su casa, proveyendo soluciones de informática, soluciones en cuanto al mundo de los videogames, los eSports, el desarrollo de consultorías, todo lo que tiene que ver con por donde pasa el mundo de hoy, el desarrollo de los medios audiovisuales, la oportunidad de pleno empleo, digo, a través de la virtualidad con diversos países del mundo. Están todo el día, hay búsquedas de jóvenes para desarrolladores, para programadores, para todo lo que tiene que ver con informática. Desde Google a Mercado Libre, hasta incluso empresas de servicios. Y los jóvenes de acá, más allá de sus virtudes o deficiencias educativas, no tienen esa posibilidad. Y no hay políticos que hablen de eso. Porque el polo tecnológico de las Brusquitas, con todo respeto, terminó siendo, me parece, un kiosquito para muy pocos. Bueno, pero vos entendés, ¿sabés por qué no hay? ¿Por qué los políticos no ponen la atención ahí? Porque no pueden estar prendidos. Porque el político está más prendido con el empleo público, está más prendido con el empleo privado o el que viene desde el Estado de afuera, en el conseguirle el carguito, en el ayudar al otro, pero para tornarlo como rehén de la miseria, por la benevolencia de la cercanía con el espacio político gobernante a nivel nacional o provincial. Y esto que estamos planteando, y esto que estamos charlando, que es lo nuevo, que es lo que en realidad se debería trabajar, que es mejorar el tema de la infraestructura en cuanto a redes para que muchos se conecten con el mundo. Y el mundo se conecta con esa gente y con esa gente puede trabajar y puede llevar adelante, pero el político no prende ahí, no cuaja, no tiene de un lugar por donde hacer nicho para su estrategia política individual. Digo lo que vos no querés decir, no puede morder. Exactamente, no puede morder. Y por lo tanto, cuando el político no puede morder ni hacer dependiente de la miseria a alguien, pero no para mejorarle la calidad de vida, sino para hacerlo más miserable, no se mete, entonces no lo fomenta, no lo estimula, porque si no, ya estaríamos trabajando Alvarado, Miramar, que tiene una cantidad de departamentos que mucha gente podría venirse a vivir acá y trabajar haciendo home office. Bueno, pero no lo hacen porque no tenemos calidad de red, no tenemos calidad de internet. Por más que venga alguno y me diga por ahí, no, pero no es esto, es aquello. No tenemos calidad. La fibra óptica no muestra rapidez, no muestra. A ver, necesitamos mejorar y ir por ahí. Ir por ahí para atraer mucha gente que hoy no está, o a la gente que está, darle la posibilidad de conectarse con el mundo y ser part-time, parte de ese mundo que hoy está pagando en dólares, está pagando en euros o en criptomonedas, y con lo que en realidad al cambio representa es un sueldo que empieza a mejorar la calidad de vida del pueblo. Pero eso no lo ven, no lo quieren ver, no les interesa, porque somos un feudo. Indirectamente somos un feudo, gobernado por una familia un día, por otra familia otro, como pasa en el norte, donde la miseria está a la vuelta de todos, pero mientras el asfalto, la luz y la seguridad le pase por el gobernante de turno, chau, no nos hacemos cargo. Esta es la realidad. Exactamente, pero bueno, yo a mis 63 años sigo bregando porque alguien reaccione, termine con el feudo, aparezca alguien decente que haga política para servir y no para servirse, una ingenuidad lo mío. Sí. Pero bueno, si no, ¿qué hago? ¿Me tengo que tirar de la escollera? No, pero entonces, tenemos que seguir, Daniel, contándolo, diciéndolo. No, obviamente. A ver, yo vengo contando esto y poniendo la cara y el pecho y el cuerpo en tu programa y en otros programas hace 18 años. Sí. Y vos sabés, si te consta, lo caro que lo pago. Sí. Y sin embargo no me callo. Y sigo hablando. Equivocado o no, que la gente se enoje conmigo, me insulte, corriendo riesgo de acciones judiciales, perjudicando a mi hijo en sus oportunidades laborales. Pero yo sigo hablando, porque quiero que esta bendita tierra salga adelante. Porque lo que estábamos hablando recién, de empleo joven, de la virtualidad, de los empleos a través de internet y todo lo demás, es una sola de las miles de cosas que tenemos que encarar en General Alvarado. Tenemos que hablar con el agro, primero para que saque su producción sin inconvenientes y no se quede encajado. O sea, tenemos que pasar de la carreta
a que el camión realmente salga como tiene que salir. Vos sabés, Daniel, que vos sabés que a mí me preocupa algo. Nosotros tenemos un vasto territorio agrícola con la mejor tierra. Y vos sabés que a mí no sé, a veces se me pone a pensar esto, ¿no? De por qué no tenemos mayor cantidad de gente joven que se vuelque al trabajo, al manejo en el campo. Y yo no digo que cada uno de los que tiene una chacra, un campo, tenga que dar el trabajo, pero el Estado también fomentar ese empleo joven en ese campo, para que mucha gente se integre, para que la gente de la ciudad vuelva al campo, no como ha pasado eternamente que del campo se ha ido a la ciudad, porque tenemos todo para hacer productivamente un distrito que y a ver, reconvertir al ciudadano que está a la espera del 5 o el 6 para ir al cajero, para cobrar un subsidio, llevarlo al campo, porque el campo tiene mucho, desde lo tecnológico también hoy, no es el campo de hace 50 años, es el campo de hoy que tiene la posibilidad de conectarte no solamente con lo que hace a lo local, sino también al mundo, y te abre una cabeza distinta, y te abre una manera de empezar tiene que ver con lo que yo te decía hace un rato cuando hablábamos de las carreras, y de lo que necesita el General Alvarado. Porque cuando uno habla del campo, muchos piensan que hay que ser ingeniero agrónomo. No. Y no, hay hoy, por ejemplo, un tractor, una cosechadora, son unos bichos de una complejidad tecnológica que son fascinantes para los pibes, para manejar, para capacitarse, y son empleos bien pagos. Sí, aparte toda la maquinaria, todo el sistema de GPS, todo el tema que tiene que ver con nutrición de los suelos, con el diagnóstico satelital de los suelos. Tenemos los famosos Milanesat, con el nombre de la milanesa, que son satélites del tamaño de un cubo que una empresa de jóvenes emprendedores creó y los puso en el espacio para monitoreo justamente de la tierra y de los cultivos. O sea, hay un montón de empleos y de oportunidades que puede generar, en este caso, el campo, como vos estás señalando, sí, que los jóvenes desconocen porque no se los orienta, porque no se les da la oportunidad, porque no se dan las carreras, porque no se los instruye, y porque nadie pone el acento en eso. Y porque no se ha trabajado. Y porque no se ha trabajado. Lo que necesitamos como distrito. Bueno, Daniel, tampoco se ha trabajado desde el parque industrial nuestro para estimular y para que la gente vea desde la acción algo que muchas veces hemos visto desde la firma en un tercer piso que nunca se terminó de concretar. También la gente ve, se desalienta, se aleja de la credibilidad de que todo eso se puede dar, porque no hay ejemplo, no hay acción, no hay una política que se sostenga más allá de un año electoral. Y yo creo que ahora con el año electoral, ¿sabés cuántas veces se van a firmar quizás en el tercer piso o algún proyecto de estos que después no se terminan realizando, pero que sirven solamente para mostrar que estamos ocupados, no preocupados? Porque preocupados no estamos ocupados en algo que después, pasada la elección, veremos si nos sirve para seguirlo planteando o quedará como en el olvido el viejo atracadero de lanchas. Claro, bueno, y seguimos hablando del atracadero de lanchas después de 40 años. En el año 83, me acuerdo cuando los radicales presentaron el proyecto, en aquel momento había plataforma, ¿te acordás? Las plataformas electorales. Sí, estaba sí. El viejo atracadero de lancha que iba a dar trabajo a ti. Han pasado más de casi 40 años. Y seguimos hablando del mismo tema, y seguimos firmando los mismos convenios, y seguimos exigiendo lo que en realidad luego termina siendo solamente una proclama, pero nunca una cuestión que se efectivice en la realidad. Entonces, seguimos viviendo en Disneylandia, como dirían los Gaby. Esto es lo que, claro, esto es lo que a mí me preocupa, porque seguimos hablando de los viejos problemas y de los viejos y de las viejas promesas que no se terminan de cumplir. Le damos la espalda al campo porque tenemos que mirar al mar. No, señores, no tenemos que darle la espalda al campo. No, a ver, no es libros o alpargatas, es libro y alpargatas. Exactamente. No es mar o campo, es mar y campo. Tenemos que dar bendición de que tenemos todas estas oportunidades para desarrollar, de que no somos un monodistrito con un solo atractivo. Pero además, hablar en serio a la gente cuando vos te presentás como político, porque si vos me decís que vas a traer empleo, que vas a traer una fábrica, yo lo primero que te voy a decir es con qué mano de obra calificada, porque no tenemos mano de obra calificada en General Alvarado. Entonces, ¿a qué empleo, a qué fábrica tengo que apuntar yo?
hay un sector que tengo que identificar una vez más con estadísticas que pueden acceder al empleo tecnológico. Pero después tengo una vez más con estadísticas una gran porción de jóvenes que tienen deficiencias educativas que no están para el empleo altamente calificado. ¿Cómo los puedo calificar? Entonces, yo tengo que ir a buscar un empleo, una planta industrial que pueda incluir a toda esa gente. ¿Cuál podría ser? Una planta de ensamble, por ejemplo, un laboratorio. Un laboratorio que imprime sus pastillas, las pone en blisters, las pone en una línea de producción, donde vos ves a todas esas filas y filas de gente con cofias en los pelos, con uniformes, con delantales, con guantes, con barbijos, haciendo un trabajo no calificado, pero que es calificado. En una planta de un laboratorio, una droguería. Estoy citando un ejemplo. Entonces ahí podrías emplear a 50, 100, 200 personas que pasarían a tener un muy buen trabajo, bien remunerado, y donde tendrían una base para partir de allí calificarse, empleándose como un simple operario, después pasando a una línea de producción, a un gerente de línea de producción, y de allí escalando hasta lo que jamás en su vida soñó. Ese es un ejemplo, pero eso es también un ejemplo de planeamiento. Yo no puedo ir a buscar una empresa de alta tecnología para que después vengan a trabajar gente de Buenos Aires o de Mar del Plata, porque acá en todo General Alvarado no consigo un pobre pibe que le hayan enseñado lo suficiente para poder acceder a ese empleo. De eso hablo cuando yo le exijo a los políticos que me hablen en serio y no me vengan a boludear con zaraza y frases vacías de contenido. Que no me vengas a decir, vamos a dar salud, vamos a dar empleo, como si fuera a abrir una canilla. Hay todo un costo, hay una logística, hay una cuestión social, hay una cuestión de infraestructura. ¿Cómo voy a armar yo un parque industrial si no tenemos gas? Vos sabés que a mí me gustaría que todos los políticos que vayan a esta contienda electoral nos expliquen de dónde vienen. A ver, ¿fuiste exitoso en la actividad privada? ¿Conociste la actividad privada? ¿Sabés lo que es hablar del otro sin haberlo pasado ni haberlo vivido? ¿Tuviste gente a cargo? ¿Tuviste gente a cargo? Esto es una... A ver, estaría bueno que lo planteáramos, ¿no? Que todos aquellos que vayan a hacer o a querer renovar, que desde fuera del empleo público, ¿no? Porque el empleo público a veces sabemos muy bien que no marca que están los mejores, sino los que a veces el mismo sistema protege, porque sabemos que los protege, y no porque sean mejores, sino porque, bueno, es una situación corporativa sindical, más que una cuestión de búsqueda de mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, me gustaría que los próximos candidatos o aquellos que se arroguen la querida chapa de ser candidato, por lo menos precandidato, que me cuenten o nos cuenten a los medios, a los comunicadores, a ver, ¿de dónde venís? Económicamente, ¿de dónde estás parado? Productivamente, ¿conocés lo que es un comercio? ¿Tenés un comercio? ¿Tuviste un comercio? ¿O solamente fuiste un parásito del Estado? Porque si fuiste un parásito del Estado, lamentablemente, a veces, no fuiste exitoso. O lo que prometiste no lo cumpliste. Lo que solamente te sostuvo es quizás el haber pegado un cartel o haber hecho un apoyo a tal o cual candidato. Y eso no es mérito. Eso es quizás lo que nos lleva a esta mediocridad que estamos hoy. Lo que estamos necesitando son políticos que suban o estén en el lugar que tengan que estar, pero que conozcamos y acrediten de dónde vienen, cuáles son las cuestiones para futuro desde ese presente que viven hoy. Y bueno, y empezar a preguntarles más que aceptar esto de palabras vacías, como decís vos, vengo a cambiar el sistema de salud, vengo a dar empleo, como si fuera una canilla. Yo creo que ya es como que uno los escucha y sabe muy bien que vienen con un disquete que solamente, o cuestionan a los que están, algunos dicen que vienen a hacer pasantía, los que vienen a estar como si ellos cuando llegasen, conociesen de la cosa o sin haberla hecho planteen lo que son los que están, ¿no? A mí me parece que somos muy banales, ¿no? A la hora de cuestionar al que está, pero no nos damos cuenta que somos también nosotros responsables que ese cambio que pretendemos no sea para peor, sino para mejor. Mira, Marcelo, yo creo como resumen de todo esto, nosotros hemos dicho en los últimos años que la corrupción mata. Sí. La incapacidad y la ignorancia también mata. Y lo estamos viviendo ahora en General Alvarado.
lo estamos viendo con lo que pasa con el COVID, lo estamos viendo lo que pasa con las grandes empresas, las pocas, digamos, comercios o lugares que dan empleo en General Alvarado. Lo que pasa en el Instituto Mitre, el drama. Sí, están sin cobrar, Lo que pasa con la gente de los comercios que no han podido dar empleo, y cuando emplean en negro. Cuando vos vas a trabajar en verano y ilusionado con que te vas a hacer un mango, el empleador el día 10 de enero te dice: mandame el telegrama de renuncia. Cuando vos querés tratarte oncológicamente y no tenés ayuda, no tenés un equipo de cuidados paliativos, no tenés la posibilidad de hacerte radioterapia, si no tenés obra social, no tenés quien te lleve a Mar del Plata porque no tenés un mango, cuando no tenés firma de convenios con quienes te pueden ayudar, desde la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio, hasta el Instituto Nacional del Cáncer, cuando tenés a los agentes de la cultura protestando en la calle, les mandan 12 millones de pesos y vos no podés explicar dónde están, a dónde fueron a parar, cuando vos tenés un teatro que lo criticaste, pero lo usaste hasta el hartazgo y dinamizó y creó la movida teatral más grande de toda la historia de General Alvarado, y hoy lo tenés en ruinas, pudriéndose. O sea, la ignorancia, la dejadez, nos cuesta vida, nos afecta la calidad de vida, porque hay que entender, yo le pido encarecidamente a la gente a la hora de votar, por quien sea que vote, que analice por qué vota, a quién vota, y cuáles son las consecuencias que va a tener para él y su familia ese voto. Porque esta gente, que a veces nos reímos de lo inútiles que son, nos termina costando la vida. Nos termina costando la vida. Cuando nos chocan en un coche sin seguro, en una moto sin seguro, cuando vamos a un hospital y no hay con qué. O cuando llamás al hospital y no te mandan la ambulancia porque un señor... No te mandan la ambulancia. No, porque una señora o un señor del 107 te dice: y no sé si es urgente. No es urgente. Y no es urgente, no es urgente. Y la persona tiene COVID y no se puede trasladar si no es a través de una ambulancia, porque tampoco puede venir en remis. La señora... llega a 40... Marcelo, yo le digo, es lo increíble. Pasaron 72 horas para que la señora estuviera casi en las últimas, para que fuera la ambulancia. Tuvo que salir en el programa. Salió en el programa la señora... La llevaron a la ambulancia, la señora al hospital, quedó internada complicadísima en el aparato respiratorio, más el COVID. Señores, la verdad que hay veces que yo me asombro de algunos que tienen responsabilidad en determinadas áreas que me parece que no entendieron, que se tienen que poner en el lugar del otro. Y si tenemos una sola ambulancia, la gente no tiene la culpa de que esa ambulancia es la única que hay. No, porque señor. La gente pagó por 10. Exactamente. Ambulancia. Pagó por 100 o pagó por 10 o necesita 5. Encárguense, para eso están en la gestión, para dar soluciones, para dar respuestas, no problemas. Y no llamar desde un teléfono cómodo a una persona a 10 kilómetros, Daniel, 10 kilómetros. Sí. Llamar por teléfono pidiendo una ambulancia, rogar por una ambulancia, porque no se podía mover, porque no comía, porque vomitaba, porque estaba con temperatura, porque no se podía levantar de la cama, porque tenía COVID por contacto estrecho, por lo tanto tampoco podía tomar ninguna situación de un remis para no contagiar. De hecho, su vehículo no funcionaba, estaba aislada a 10 kilómetros de Miramar, no estamos hablando en el medio de la nada, a 10 kilómetros de Miramar, y no le mandábamos una ambulancia que tarda 10 minutos en llegar hasta ese lugar. La verdad que la irresponsabilidad, yo te digo la verdad, eso que pasó el viernes no tiene que volver a pasar. Yo le digo al secretario de Salud, Joaquín Isaía, que tiene 31 años, que es muy jovencito, que la verdad, esto tiene que tratar de que no vuelva a pasar, ni a Santa Irene, ni en Miramar, ni en Otamendi, ni en Mechongue, ni en Mar del Sur, ni en Centinela del Mar. Porque la verdad nos marca que somos una sociedad que no nos importa el otro. Hablamos solamente para la foto, pero después cuando tenemos que pedir un servicio nos preguntan como si nosotros fuéramos médicos, si está en condiciones de movilizarse, si está bien, si... No, señores, manden la ambulancia, y si nos equivocamos porque la pedimos, vamos a pagarla, pero ¿saben qué? Peor es pagar con la vida por no haberla mandado. Eso es lo que a mí me indigna de esta gestión que sucedió el viernes en General Alvarado, en Miramar. Señor secretario de Salud, Joaquín Isaía, la señora está internada en el Hospital Público Municipal, con una capacidad de aire bajísima por la enfermedad.
tengo el diagnóstico y la verdad que digo, bueno, señores, ¿cuándo vamos a hacernos cargo de lo que en realidad nos corresponde hacernos cargo? A mí te digo, me indignó eso. Pero Marcelo, yo lo viví. A mí me hicieron lo mismo. La diferencia es que yo no estaba mal, yo no estaba grave. Pero yo pedí la ambulancia porque estaba COVID positivo. Y me dijeron, no, porque la tengo que preparar en forma especial. Era un viernes, no me olvido más. Me habían dado turno para hisoparme, sabiendo ya me habían declarado positivo por contacto estrecho. Y me dice, no, la ambulancia no puedo, además se la podría mandar recién el lunes y la tendría que acondicionar especialmente. Tómese un remis y venga. Yo lo conté en tu programa. Sí. ¿Cómo? Si tiene que venir la ambulancia la tenés que acondicionar en forma especial porque soy COVID positivo. Pero ¿cómo te vas a tomar un remis? El pobre remisero, ¿no? Me subo un remis, lo contagio, lo mato. Ese es el tema. Es una locura. Y además, y antes, en otra situación, cuando mi esposa ingresa por última vez al hospital, con cáncer terminal, no me quería mandar a ambulancia. Y una señora me discutía por teléfono. Y me decía, ¿y no se puede movilizar? No. Estaba en silla de ruedas con un cáncer terminal. Y había estado toda la noche en el hospital en La Guardia. 3 veces la tuve que movilizar en ese estado porque no me la querían internar. No, es increíble. Y la 4ª vez me discutían y no la querían internar, no me querían mandar la ambulancia. Y cuando me la terminan enviando la ambulancia, me la envían con chofer y una enfermera. Me la enviaron sin médico, cosa que es ilegal. Mandaron al ambulanciero con la enfermera, sin el médico. Es ilegal. Daniel, mirá, te cuento el diagnóstico de la señora, que el viernes salió al aire, que en el chat del grupo el jueves a la noche estábamos viendo de qué manera ayudábamos. Hola Pascual, dice, la señora tiene neumonía. Cuando la llevaron al hospital, porque la fueron a buscar con la ambulancia, le encontraron que tenía neumonía bilateral con los 2 pulmones comprometidos. Estaba con 10 litros de oxígeno, no sé qué significa eso. Por el momento, dice, se está recomponiendo, está con suero la señora. ¿Y si no hubiéramos mandado la ambulancia, qué pasaba? Lo peor. ¿Y quién se hace cargo? Nadie. A usted, eso es lo que a mí me abruma, de que alguien diga que maneja el área de salud. El área de salud es llevar salud. A ver, podemos equivocarnos en el procedimiento, quizás la ambulancia llega tarde, pero quizás llamamos tarde porque no nos dimos cuenta, pero no puede ser que desde el lugar donde te tienen que brindar la contención te digan, no tenemos ambulancia, no se la podemos mandar, no es grave. Yo termino decidiendo desde un mostrador, con un teléfono a 10 kilómetros, sin haber visto, sin saber. Lo único que falta es que de ahora en más, la gente tenga que hacer una videollamada y mostrar, y hacer con el teléfono, cómo está. Porque Yo lo hice. No. Yo lo hice. A mí me hicieron una videollamada a una médica cubana de la provincia de Buenos Aires. No. A través del BT. No del BT, sino de la aplicación del portal salud de provincia. Cuando yo tuve COVID, me derivaron a una videollamada con una médica cubana. Está mi hijo de testigo. Hice una videoconsulta. No. Una cosa loco. Así estamos. Lamentablemente yo digo que tenemos que empezar a pedir antecedentes de todos aquellos que se postulen. Y además de los antecedentes, bueno, perfecto, proyectos. A ver, ¿qué es lo que vos, para que nos demos cuenta si lo que está hablando es Sarasa Masasa, o bien tiene cierta intención razonable para sacarnos de este lugar en el cual estamos, donde cada día nos damos cuenta que votamos al menos peor y no al que en realidad nos convence, porque bueno, puede llegar a ser un viento norte para mejorarnos un poco la calidad de vida. Yo espero que sí, yo espero que la oposición entienda que no da para la rosca, que la unidad no es sentarse 3 o 4 en una mesa y decir, vos vas primero, yo voy tercero, que General Alvarado está en la hora más oscura de toda su existencia, la gente la está pasando mal, hay hambre, hay problemas graves de salud, hay una infraestructura devastada que ya no existe, hay un aumento de la inseguridad que es terrible, esa es otra pandemia de la que nadie habla. Tenemos chicos que no se están abrigando, que no tienen condiciones sanitarias ni económicas dignas, ni nutricionales dignas.
Y en esas condiciones, con tantos muertos, con 1 año y medio de encierro, no estamos para soportar zaraza y vendehumos ni kiosqueros que aparecen cada 2 años. Y aquellos que desde la oposición se postulan para cambiar esto de acá al 2023, tienen que demostrar que están a la altura del desafío, convocando a los mejores, pero a los mejores. Sí. A los mejores de lo que tengan, no al que mide más, sino a los mejores. Y con antecedentes reales. Exacto. Acá me están mandando, mira, mientras estamos charlando, bueno, son muchos los mensajes, después que terminemos los vamos a charlar, pero estábamos hablando recién y me manda, a ver, espera, me dice, yo esperé la ambulancia y nunca llegó. A mi hijo lo trasladó un patrullero. Eternamente agradecido porque la policía salvó a mi hijo. ¿A vos te parece? Sí. ¿A vos te parece? Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Encima esos policías se arriesgaron a una sanción y a perder la carrera. Y quizás no están vacunados. Y quizás no están vacunados como sí están vacunados muchos de los que no deberían estarlo, por quizás, bueno, cercanías, qué sé yo, de las que sean. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a ver. Y hay que contarlas, y hay que decirlas, moleste a quien moleste. Yo sé que a todos los funcionarios les gusta que les digan que son altos, lindos, mejores, les gusta mostrarse empáticos en las redes, pero también hay que mostrarles esto. La otra cara, la que no quieren ver, pero la que estamos como comunicadores en la responsabilidad de hacérselas ver, para que entiendan que no es solamente parecer, sino ser. Lo más importante en la vida es ser. Después, cada cual elija por dónde camina. Daniel, yo te mando un abrazo, como siempre, es un gusto hablar con vos, es un poco como que también a mí me sirve para hacer catarsis con vos de temas que bueno, no son muy comunes a la hora del pensamiento y que cuando no pensamos de la misma manera lo podemos charlar y lo podemos contar. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio y bueno, todos tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando y empezar como sociedad a demandar, no callar más. A todos los políticos decirles en la cara lo que pensamos, lo que sentimos, con respeto. Pero marcar la cancha, con respeto. Y hacernos cargo de que nuestra tarea ciudadana no termina cuando metemos el sobre en la urna. Sigue todos los días porque está nuestra vida y la de nuestros seres queridos en juego. Yo te agradezco mucho una vez más y nos encontramos en la próxima. Chao, Daniel.